mecánico, donde la realidad de la termodinámica nos dice que desafortunadamente se pierde mucha energía que contiene ese combustible, porque estamos hablando de esa energía química del combustible, el motor obviamente la hace mecánica, energía mecánica, y esa mecánica se pierde en muchos sistemas. Y simplemente lo que se indica aquí en esta diapositiva es un ejemplo de la compañía Bosch, de la compañía muy grande global, donde están generando mucha innovación tecnológica, donde se están trabajando en mejoramientos de cada una de estas pérdidas de energía. Por ejemplo, y vamos a hablar pronto más específicamente, ya les tengo ejemplos específicos de la tecnología maravillosa que se está viendo entrando ya al mercado de los vehículos. Y simplemente para darles un ejemplo, por ejemplo, la energía que se pierde en los frenos, obviamente se están generando ya sistemas regenerativos donde se captura algo de esa energía. Obviamente los vehículos eléctricos lo usan ampliamente, entonces es un desarrollo de tecnología muy impresionante. Se están desarrollando ya más sistemas de aire acondicionado más eficiente. Un sistema maravilloso que ya se está usando ampliamente es este sistema de Start-Stop, donde llegas a una luz roja y el motor se apaga. En cuanto te toca la luz verde, el motor inmediatamente se prende. Es un sistema maravilloso. Obviamente vamos a discutir más a fondo, pero el punto aquí es eso, de que cuando estamos hablando de un motor de combustión interna, un sistema mecánico, estas pérdidas de energía no son inevitables. La termodinámica no lo dictamina claramente. Y de ahí es donde viene la gran ventaja, eficiencia, en términos de eficiencia del motor eléctrico, del vehículo eléctrico, ¿verdad? Que tiene muy pocas pérdidas, porque de todos los motores, el motor eléctrico es el más eficiente. Nunca va a haber un motor más eficiente que el motor eléctrico, o al menos no se ha inventado. Otro punto importante, que ya fue una de las preguntas de ayer, muy acertadas, es el hecho de que obviamente necesitamos ampliar de la manera que queremos mitigar el impacto de los vehículos. Hay que considerar lo que se toma en términos del impacto, la huella de carbono, la huella de contaminación asociada con el material que se necesita para fabricar ese vehículo, qué se necesita hacer para traer el combustible a ese vehículo, qué se necesita hacer cuando el vehículo ya está a su fin de vida. Y como habíamos dicho ayer, el mayor impacto definitivamente viene durante el ciclo de uso de ese vehículo. La buena noticia de esto es de que ya la normativa que estamos usando acá en Estados Unidos, en Europa, ya considera este ciclo de vida, que es un cambio muy importante. Anteriormente no se consideraba nada más el periodo de uso del vehículo. Entonces ya la normativa ya va mejorando también. El tema de nosotros es las emisiones. ¿Cuáles son las emisiones de interés? Aquí los ven a través de esta caricatura. Obviamente hay lo que le llamamos las emisiones criterio de material particulado, monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, etcétera. Hay gases de efecto invernadero muy importantes, el CO2 obviamente, pero no es el único. El N2O es un elemento, el metano, los HFC que se usan en el aire acondicionado. Y también de la manera que tratamos más globalmente el impacto de las emisiones de los vehículos es en considerar que también hay emisiones asociadas con el poner el combustible a ese vehículo. O sea, el simple hecho de ir a la estación de gasolina y poner el combustible en el tanque, el vehículo genera emisiones y genera exposición a material tóxico. Entonces, eso también se necesita controlar. Hay emisiones evaporativas, que obviamente este motor de combustión interna opera a alta temperatura, y estamos hablando de que
está manejando compuestos orgánicos que obviamente son sujetos al proceso de evaporación que genera precursores al ozono muy importante. Y también es importante, y este va a ser un punto clave a los vehículos eléctricos donde no hay humo de escape, no hay emisión de estas otras, pero obviamente el uso, el desgasto de las brakes, de los frenos, el desgasto de las llantas cuando interactúan en tema de fricción con el camino, ese genera emisión y específicamente emisión de material particulado. Entonces, ese es un tema que está creciendo por cuanto se expande el mercado de los vehículos eléctricos. Esa es una de las cosas que vamos a tener que entender muy bien. Ahora bien, ya vamos a pasar más específicamente a vincular el tema de la calidad de los combustibles y las emisiones. Aquí tienen un pastel, un pie chart genérico de la emisión que viene de un motor a diésel de combustión interna. Uh, Anterior, de generación anterior, ¿no? Obviamente no es el más nuevo, vamos a hablar de qué es esa tecnología más nueva, pero en general, si vemos la composición del material de emisión, se ve que obviamente estamos hablando de un combustible fósil, hidrocarburo, donde la mayoría de la emisión va a ser en naturaleza carbono, que se ve aquí en esta pantalla. También hay una contribución importante de las cenizas, de la ash. Obviamente la ash son metales que son aditivos, ya sea al lubricante, ya sea de desgasto del motor, y obviamente eso cuando hace la medición uno del material particulado se registra. Aquí viene la calidad de los combustibles. Como ustedes pueden ver, hay una contribución directa del sulfato. Muy pronto vamos a hablar de la oxidación del azufre que se presenta ya sea en el combustible o en el aceite. Ese azufre de manera preferencial se va a oxidar a SO2 y inmediatamente al presentarse como SO2 con el agua que se encuentra en el humo de combustión, se va a generar sulfato, se va a generar una fracción que representa importante contribución a la emisión total del material particulado. Lo que hace falta comentar aquí también hay una fracción que le llamamos la fracción orgánica soluble, SOF, Soluble Organic Fraction, que son hidrocarburos, son materiales orgánicos contribuidos directamente del lubricante y del combustible. Entonces, por eso ayer cuando estamos hablando de las opciones, si de hoy a mañana podemos introducir combustibles de mejor calidad, estas fracciones, esas contribuciones a la emisión total de material particulado se van a reducir. Entonces puede haber un mejoramiento del rendimiento de las emisiones casi inmediato, punto de que ese motor no se le tiene que hacer nada más cambio. Entonces por eso hay que tener en cuenta el papel que los combustibles y los aceites, los lubricantes juegan. Hablando más ya en términos de la dimensión, de la contribución de las emisiones, como ustedes pueden ver, en un motor de combustión interna donde se pone un hidrocarburo, un fósil, y se hace la combustión con oxígeno, obviamente la mayoría de la magnitud de las emisiones va a ser gases neutral, nitrógeno, oxígeno, el CO2 obviamente. Hay humedad en ese humo de escape y es bien interesante que la minoría de las emisiones son las que nos causan el peor dolor de cabeza. Y ese es donde se pone todo el énfasis, sobre todo con el material particulado, como vamos a seguir hablando, porque es un material tan importante que, como dijimos ayer, impacta de manera importante a la salud y al medio ambiente. Aquí ya viene más de la evidencia de lo que se presenta en términos de la emisión con las diferentes tecnologías. El primero en la izquierda, el baseline, quiere decir es ese motor de generación anterior, no muy moderno, donde obviamente visualmente se aprecia que la mayoría de la emisión va a ser de naturaleza de carbono, obviamente.
Los otros compuestos que acabamos de describir están presentes, pero obviamente no son visualmente identificados. Se necesita un laboratorio como el que tiene la profesora Liliana y Santiago para identificar esos componentes. A un motor, ya sea de gasolina o de diésel, se le puede poner un catalizador de oxidación, oxidation catalyst, y como ustedes ven, se presenta una reducción importante de emisión, pero obviamente no es tan grande. Vamos a estar hablando de un 20-25%, y por eso sigue presentando esta naturaleza de carbono que se presenta en la muestra. Aquí es un filtro donde se hace la muestra de la emisión. Ahora bien, pasamos a un sistema más avanzado que ya la Euro 5, la Euro 6, la normativa americana de 2010, de 2007 ya los traen, que son los filtros de partículas, las trampas de partículas, si ustedes quieren ver. Como aquí ven, la muestra se ve completamente limpia, porque obviamente ese filtro es precisamente eso, captura el material de naturaleza de carbono y se limpia el humo de escape. Y como ustedes pueden ver, está igual, se ve igual que la referencia que hacemos en el sistema de muestreado. Ahora bien, un tema importantísimo que apenas seguimos manejando de manera no completamente adecuada es este tema de que todos sabemos que cuando estamos hablando de material particulado, estamos hablando de no una entidad de emisión única, sino es toda una familia de contaminantes que los ponemos en esta definición global que se dice el PM, el material particulado. Obviamente las partículas que se presentan tienen diferencia química, toxicóloga, física, geométrica, etcétera. Entonces, uno de los temas más importantes de reciente tiempo es este tema de las partículas ultra finas, las bien pequeñitas, y sobre todo las nanopartículas. Estamos hablando de partículas, como apunta la gráfica, de PM de 0.1. Nosotros estamos familiarizados con el PM2.5, pero se sabe ampliamente que de un motor de combustión, el material particular que sale del humo de escape es mucho más pequeño. Entonces estamos hablando de dimensiones de 0.1, y las nanopartículas de 0.05. Son bien pequeñas, y son tan pequeñas que más bien su comportamiento más se presenta como si fueran gases en vez de veras partículas. Ahora bien, como estábamos hablando ya de la relevancia de los diferentes componentes, aquí está una gráfica muy simple que yo hago uso de mis propias notas. Yo le doy el agradecimiento al profesor Gordon Andrews de la Universidad de Leeds en Inglaterra, un profesor con un laboratorio ya de muchos años muy reconocido. Yo tuve la fortuna y el honor de poder haber tomado una clase con él. Estuvimos en diálogo, y de sus notas presenta esta gráfica que yo he prestado. Y estamos diciendo obviamente que el lubricante, las propiedades químicas y las propiedades físicas van a impactar la emisión de ese motor, obviamente, a través de estos sistemas de la afinidad con la combustión, de la eficiencia, de la interacción en ese sistema mecánico, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo eso muy presente, porque obviamente el diseño de los lubricantes en sí es todo un rango de la ciencia, todo un rango de la tecnología, que obviamente hay compañías petroleras muy importantes que nosotros las conocemos muy bien, a eso se dedican. En la normativa de Estados Unidos que manejamos por acá, que obviamente se aplica a todos los estados, incluyendo a California, se han identificado específicamente ciertos contaminantes compuestos que están asociados con las fuentes móviles, que les llamamos Mobile Source Air Toxics. Y son estos los que ven aquí, son compuestos muy familiares a ustedes, que vienen de diferentes fuentes, como lo hemos estado hablando. Aquí tienen la gráfica donde lo presenta.
Pero el tema, obviamente, estos son tóxicos, son obvios, pero el importante es esto, de que, y esto es un poquito el ejemplo de cómo la normativa necesita evolucionar y a veces la ciencia y la tecnología van más adelante a la normativa. Entonces los gobiernos siempre andamos catching up, o sea, queremos alcanzar a donde va la tecnología y la ciencia. El diésel, el material particulado, la emisión de específicamente el motor a diésel, ha sido identificado como un mobile source air toxics. ¿Okay? El material particulado específicamente como lo habíamos descrito hace un momento. La pregunta que los invito a que piensen, a que consideren es esta. Bueno, está bien establecido que el diésel no es el único motor, el único combustible que emite material particulado. La gasolina obviamente lo hace, el gas natural, todos los biocombustibles, los combustibles alternativos, emiten material particulado. Entonces, ¿qué pasa con ese material? ¿Es o no es un mobile source air toxic? Y obviamente la pregunta tiene implicación a que si es identificado, hay un requerimiento legal que sigue, el cual nos forza a los gobiernos y a la industria a reducir ese material. Es obviamente un tema que vamos a regresar a él. Yo les presento la pregunta para que la piensen. Sería muy interesante presentar el debate presente por acá, cómo lo están manejando ese tema por allá con ustedes. Ayer también una de las respuestas que dimos, decimos, toda no hay combustibles limpios. Vamos a dejar eso claro, porque del minuto que estamos hablando de la combustión, toda la combustión de cualquier combustible va a generar productos que son dañinos. Y entonces vamos a dejar claro que eso. Lo que estamos queriendo hacer a través de mejor tecnología de motor y combustible y lubricante es bajarles esa emisión, obviamente. Entonces, aquí es una simplemente gráfica que viene de la compañía Ford. Nuestro colega Matty Marick, un investigador muy reconocido mundialmente, que él ha identificado no solo la emisión de material particular en términos de la masa, microgramos como por kilómetro, pero también en términos del número de partículas que se pueden contar en ese humo de escape. Y como ustedes pueden ver, el gas natural comprimido, la gasolina, ¿cuál es el otro? El diésel, obviamente, y el diésel limpio con filtro, con esta trampa de partículas, y también una tecnología que vamos a platicar, que es la tecnología de inyección directa en motor a gasolina, que es un desarrollo tecnológico maravilloso y lo vamos a explorar un poco. Otra pregunta, ayer se nos había presentado, muy buen punto. Aquí, como pueden ver, ven la tendencia de la eficiencia de los motores de los vehículos que hemos tenido por acá en Estados Unidos. Aquí ven las categorías de vehículo, el car, el SUV, el vehículo Sports Utility Vehicle, que son más grandes, las pickup trucks. Hay otras trucks que son también SUVs y las minivans. Y como pueden ver, a través de los años, desafortunadamente, y eso ya lo habíamos establecido ayer, como la prioridad en Estados Unidos fue la emisión de contaminantes criterios, no le pusimos mucha atención al CO2, a la eficiencia. Y aquí se presenta claramente. Entre los años 1980 y 2010, no hubo mejoramiento del rendimiento del uso del combustible, desafortunadamente. Ha sido recientemente cuando apenas empezamos, y obviamente el programa empezó aquí en California a trabajar en este tema de incrementar la eficiencia, que se empieza a ver poco a poco algún mejoramiento, pero como les digo, la prioridad para nosotros fue el contaminante criterio, no la eficiencia. Desafortunadamente, porque obviamente ahora nos dimos cuenta que ese fue un fallo quizás de la normativa. Volvemos a la diferente contribución de un vehículo. Los inventarios de emisiones ya de manera cuantitativa ya especifican de dónde vienen estas emisiones y estas tendencias obviamente
a dónde van conforme a la normativa que se anticipa. Por eso es tan importante hoy en día estar nosotros trabajando en estas futuras normativas que empujan los vehículos eléctricos para que así se cumplan estas metas en el futuro. Y aquí, como pueden ver ustedes, la contribución del el humo de escape, el running exhaust, es la más grande de todos los vehículos, obviamente. Uno de los problemas más, los retos más grandes que se tiene en un sistema mecánico como el motor de combustión interna es las emisiones frías que les llamamos cold start, que son las emisiones asociadas con el primer evento de prender la llave de ese vehículo. ¿Por qué? Porque los catalizadores están fríos, el motor está frío, los combustibles y lubricantes están fríos y una combustión interna, ese no es el punto óptimo de diseño de operación y por eso se generan. Y hoy en día, ya casi más de la mitad de todas las emisiones totales se originan en ese vehículo en simple es el evento de cuando está el motor frío. Es un problema muy grande, muy serio y obviamente los fabricantes de motores, de vehículos, están echándole mucho investigación, mucho R&D, Research and Development, inversión para mejorar. Y obviamente ya hay tecnología que la vamos a visitar. El resto ustedes lo leen, pero como les digo, simplemente aquí es para establecer qué importante es en la planeación de la gestión del control de la contaminación, tener entendimiento de las contribuciones de los diferentes factores aquí, para así poder desarrollar estrategias, normativas, programas, regulaciones, leyes, lo que ustedes quieran, que ataquen ese problema. Aquí viene en término específico del contaminante NOx, que como les digo es el mayor dolor de cabeza que tenemos nosotros y no somos los únicos. Obviamente en Europa desafortunadamente se presentan con unos retos que quizás hasta más grandes de nosotros que nosotros son, pero obviamente como estamos hablando, el uso de ese vehículo es lo que causa la mayor contribución a las contaminantes. Así es de que, obviamente esto lo habíamos planeado cubrir ayer. Rápidamente pasamos a los temas que habíamos preparado para ahora. Los invito como recordación, tienen el sílabo, van viendo cómo vamos marchando de paso en paso a los diferentes elementos que tenemos juntos para completar esta discusión de los combustibles y la calidad y los motores limpios, la calidad de los combustibles y los motores limpios. Cuando se desarrolla normativa en Estados Unidos y aquí pasamos a quizás alguna de las diferencias que ya empiezan a presentarse si nos comparan a nosotros versus a los colegas en Europa, por ejemplo. Pero la Acta Federal del Aire Limpio, el Clean Air Act que hablamos ayer, nos determina claramente que antes de que se pueda poner en marcha una regulación legal, una normativa, requerimiento de motores y combustibles más limpios, nosotros las autoridades que estamos en este negocio tenemos que demostrar dos cosas. El concepto es bien simple, pero obviamente le echamos años y cientos de personas, cientos de inversión en investigación a esto. La primera, se tiene que demostrar que hay factibilidad tecnológica. Quiere decir que yo como autoridad no puedo requerirle a un fabricante de vehículos, algún fabricante de motor, algún persona de industria, que se aplique tecnología de control de emisiones que no hemos demostrado que es factible. Y entonces imagínense el gran trabajo que tenemos en este tema. Y obviamente el otro lado de esa moneda es de que también necesitamos demostrar que hay un favorable costo-beneficio, porque obviamente no vamos a hacer un requerimiento que va a llevar a toda la industria automotriz a quebrar. Eso no tiene sentido tampoco. Entonces, imagínense esta balanza que nosotros tenemos que mantener todo el tiempo. Es lo que se nos hace lo más difícil, obviamente, es el reto que tenemos nosotros, que
se puede llevar unos años tratando de demostrar la factibilidad tecnológica y en términos del costo, si no podemos también nosotros generar estos nuevos incentivos de nuevos mercados para que a través de las economías de escalas estas tecnologías bajen en costo y se puedan usar más globalmente, entonces no podemos llegar allí. Y de ahí es donde estamos hablando ayer, el balance de la demanda, el suministro, supply, demand, las zanahorias y los garrotes o carrots y sticks, ¿ok? Es de ahí donde parte la normativa que se pone en marcha por acá. Creo que seguimos, ya que vamos un poco atrasados. Entonces ya aquí vamos a partir, vamos a tratar los temas entre los vehículos ligeros y los vehículos pesados, porque obviamente ya empieza a haber importantes diferencias que necesitamos entender. Entonces empezamos con los vehículos ligeros. Acá los definimos de un peso gross vehicle weight rating, un peso de vehículo de menos de 8.500 libras. Que es mucho, ¿verdad? Por eso muchas personas por acá usan pickup trucks o estos vehículos SUV que están muy grandes, pero los usan como vehículos personales. Obviamente, la historia aquí está presentada, como hablamos ayer, la normativa de control de las emisiones de los vehículos empezó aquí en California. La primera normativa se aplicó en los años 60 y como ven, a través de los años se ha podido demostrar la factibilidad tecnológica de estas opciones. Se ha podido demostrar el beneficio, costo-beneficio, obviamente el beneficio de reducir las emisiones, el beneficio a la salud, el beneficio al medio ambiente, y se han adoptado estas normativas, estas leyes, estos requerimientos legales, los cuales simplemente se hacen en términos de que si un fabricante de autos, una compañía Ford, una compañía General Motors, ustedes lo que quieran decir, si ellos quieren vender sus vehículos legalmente en nuestro mercado, tienen que cumplir con esta normativa. Si no quieren, no hay problema, que vayan a buscar otros mercados, pero obviamente aquí legalmente no son autorizados. Y por eso se presenta hoy en día tanto interés. Por ejemplo, tenemos muchos fabricantes que vienen ya del país China, que están muy interesados en poder entrar al mercado de por acá y obviamente de Europa también. Entonces, muchas de las discusiones que hemos tenido con ellos es sobre cómo dar ellos ese paso para poder participar en los mercados de por acá de nosotros en Europa. Sin especificar la tecnología, es bien interesante porque obviamente estas son invenciones maravillosas, una de las más grandes que se han determinado del siglo XX. La válvula de recirculación de los gases de escape, la EGR, Exhaust Gas Recirculation, el catalizador de oxidación, maravillosa. Ya se hizo de 3 vías, ¿verdad? Controla el CO, los hidrocarburos y el NOx. Y obviamente, una cosa que también se inventó aquí en California, si ustedes quieren, es el diagnóstico a bordo, el Onboard Diagnostics, el OBD. Pasamos a través de los tiempos y como ustedes ven, si ven la escala, se va reduciendo la emisión. Obviamente se continúa a demostrar la factibilidad tecnológica, el costo-beneficio es favorable y se introduce más y más vehículo más limpio. Y ya en los años 2000 ya empezamos con este programa Low Emission Vehicle, LEV, LEV, Low Emission Vehicle 1, 2 y como les presenté ayer, el 3 que es el actual que tenemos, que ya estamos en medio del trabajo con la nueva administración federal para ver cuál va a ser el LEV 4 si ustedes quieren. LEV 4, Tier 4 y las nuevas requerimientos de eficiencia. Definitivamente, si requerimos en términos de calidad del aire, de la contaminación de los vehículos, si tenemos que apuntar a una tecnología que fue la más grande de todas, definitivamente el catalizador, el convertidor, catalizador de oxidación, el catalytic converter. Esta fue una invención maravillosa. Yo tuve el honor de haber conocido, interactuar
con uno de los coinventores, el señor John Mooney, que él trabajando con la General Motors, ellos desarrollaron esta idea de usar los metales preciosos para catalizar y oxidar los compuestos de emisión y así bajar las emisiones de manera tan grande como hemos demostrado. Esto no es muy conocido. Las personas que trabajan en este espacio piensan que esto se inventó aquí en California y no, nosotros no los inventamos. Los fabricantes de autos lo inventaron. Lo que nosotros hicimos es, a nosotros se nos ocurrió primero agarrar este sistema y ponérselo en el humo de escape del vehículo. ¿Por qué? Como les digo, porque nosotros tenemos este requerimiento federal de que tenemos que demostrar la factibilidad tecnológica. Entonces, en California fue donde se agarró este sistema, se le puso en el humo de escape, obviamente se integró en manera adecuada, se hicieron las pruebas de estos vehículos con y sin el catalizador y fue de ahí donde tuvimos este momento, ¿cómo se dice? Momento Eureka moment, donde nos dimos cuenta de que, wow, esto sí trabaja. Y obviamente ahora el catalizador se encuentra en todo vehículo de todo el mundo, ¿verdad? Entonces es una invención maravillosa. Hay que tenerle mucho cuidado, mantenerlo. Obviamente se presenta desafortunadamente el robo de estos. En muchos países, desafortunadamente en desarrollo, le dan la homologación al vehículo, entran al mercado y se los quitan. Así es de que obviamente se los vas a quitar y se va a negar el beneficio de la emisión, ¿verdad? Entonces, esta gráfica yo sé que tiene mucha información, pero sí me interesa describirla en detalle porque tiene precisamente dónde estamos actualmente en términos de la tecnología, la normativa presente y a dónde vamos. Entonces, dado el tiempo, a no ser que Liliana o Santiago me digan de diferente manera, por qué no hacemos un break ahorita? No sé, podemos tomar los 10, 15 minutos que tenemos planeado y volvemos a este tema. Santiago, Liliana. Sí, yo Listo, creo Alberto. que está bien. Ujú. Sí, hagamos un receso para aprovechar el tiempo de 10 minutos. Volvamos a las 7 en punto de la noche. Perfecto, gracias. Listo, muchas gracias.
Si estamos listos, podemos retomar la sesión del día de hoy. Ok, gracias a Santiago. Esta información me gusta porque cuando la compartimos es un poco de como si fuera una ventana hacia el futuro. A lo que me refiero es esto, de que ah, es bien interesante el presentar en qué se está trabajando hoy en día presente, cuáles son las metas, los planes, la normativa, dónde vamos, la tecnología que se va a generar debido a estas regulaciones, porque esto presenta quizás a dónde van a la tendencia en otros mercados globales, ¿verdad? Entonces, eso a mí me interesa y la comparto con la esperanza de que a ustedes les sea útil un poco de esa manera. Es como una ventana hacia el futuro, porque y es un montón de muy buenas noticias en términos de la tecnología que se está introduciendo al parque vehicular. Es impresionante. Obviamente, estamos hablando de tecnologías de motor muy integrados de manera sistema, un diseño de sistema donde un motor de estos tiene muy específicos requerimientos de combustibles de calidad, de la calidad de los combustibles, de la calidad de los lubricantes, etcétera, y los dispositivos de control, ¿verdad? Entonces, este es precisamente el tema que a nosotros nos interesa. ¿Dónde estamos? Como les digo, hoy presentemente en Estados Unidos se maneja el Tier 3, el Tier 3. El equivalente en California le llamamos Lev 3. La aplicación en los vehículos ligeros aplica a requerimientos hasta el año modelo 2025. Quiere decir que si no se desarrolla nueva normativa, 2026, 2027 ya no cambian, siguen iguales. Pero como les comentaba, en este momento se encuentra mucho trabajo entre el gobierno federal y nosotros en California para desarrollar la normativa que se va a aplicar para el modelo 2026, que no existe hoy, pero obviamente todo apunta que va a ser eso. ¿Cómo se dice? El excitement, o sea, estamos bien emocionados, como les digo, es de como tenemos un gobierno federal muy favorable, entonces hay mucha excitación en términos de si Estados Unidos va a adoptar los requerimientos que nosotros hemos adoptado. Por ejemplo, y lo más importante, específicos en controlar los gases la emisión de gases de efecto invernadero y quizás lo más importante para nosotros y el mundo, el mandato específico donde se requiere cierta fracción de los vehículos que se venden que sean completamente de cero emisiones eléctricos, a batería o a hidrógeno, como hemos discutido. Ahora bien, ustedes me dicen, bueno, quizás a ustedes les interesa más el tema en Europa porque Ecuador está adoptando las estándares euro. En Europa es el mismo, porque ya, como le estaba diciendo, la Euro 6, la Euro 6C, que ya está en marcha, ya están anticipando la siguiente fase del programa Euro, de la regulación Euro, que viene siendo la Euro 7. Lo más interesante, bueno, dos puntos más interesantes. Obviamente, definitivamente ellos nos llevan un poco más avanzado el control de la emisión de gases de efecto invernadero, el CO2, que como les decía, ha sido la prioridad de ellos desde el principio. Pero un cambio drástico que se nos dio a ellos y a nosotros es definitivamente que el escándalo de la Volkswagen nos hizo pensar sobre todos estos requerimientos de manera muy diferente. Entonces, en Europa, ellos van adelante con este requerimiento que le llaman RDE, Real World Driving Emissions, o sea, emisiones a camino de reales, donde van a hacer requerimientos de que ya nada más no se hace la certificación de motores y combustibles en el laboratorio, pero también en camino. Es un cambio de paradigma muy importante, no solo para los fabricantes de vehículos, no solo para la sociedad civil, pero también para las autoridades, porque obviamente, eventualmente, los países, Ecuador, otros, donde están diciendo vamos a dar la entrada a la tecnología euro más moderna,
ahora se van a tener que preocupar no solo de controlar las emisiones de los vehículos, la calidad de combustibles, pero también estos nuevos requerimientos que se aplican a motores de emisiones, a emisiones cuando los motores están en marcha, en camino. Como les digo, toda esta normativa ha generado una explosión de tecnología maravillosa. Acá estamos viendo la inyección directa de gasolina, la GDI, Gasoline Direct Injection, que es esencialmente, estamos queriendo que un motor a gasolina opere como si fuera motor a diésel. Si eso puede hacer, hay más eficiencia, más poder, puedes ese motor tenerlo mucho más pequeño y ponerle un turbocargador y el rendimiento es maravilloso. Toda la persona que ha tenido la fortuna de haber experimentado, tener la experiencia con esa tecnología es maravillosa, sobre todo comparado a lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Y entonces pasamos a los sistemas híbridos convencionales, a los sistemas híbridos que se enchufan plug-in y a los eléctricos. En términos del control de las emisiones con dispositivos post-combustión, también el desarrollo es impresionante. Este filtro de partículas a diésel o las trampas ya también se está introduciendo y ahora lo vemos en Europa primero. Un filtro de las partículas a gasolina. Entonces, es el mismo concepto. Obviamente, cuando empujamos un motor a gasolina a que actúe, a que funcione como un motor a diésel, ¿cuál es uno de los peores dolores de cabeza de un motor a diésel? Es la emisión de material particulado. Entonces, ya se han introducido estos sistemas. Se está hablando ya de, en vez de que sea de catalizador de 3 vías, ya va a ser las 4 vías. Entonces, van a ser el NOx, el CO y los hidrocarburos, los gases convencionales, pero también ya le pueden poner el catalizador del filtro, de trampa de filtro, en el mismo coating del catalizador y se controla el material particulado. Y el final, que también lo hablamos ayer, definitivamente, el control principal de la emisión NOx va a ser la reducción selectiva catalizadora, es otro catalizador, SCR, y a el reductante, el material químico reductante, se ocupa ponerle urea al motor. Y obviamente el último tema que vamos a tratar va a ser de que la transición es de empezar a manejar la electricidad y las moléculas de hidrógeno como combustibles, entre comillas, del transporte. Es bien interesante donde nos encontramos. Ayer preguntaron de la normativa y los límites de emisión CO2. Aquí se presentan. Empezamos por los precursores de ozono. Como ustedes ven, la tendencia va hacia abajo. Mientras más moderno, menos el límite legal de emisiones. Se obviamente hace una diferencia un poco entre los vehículos de pasajeros más pequeños, un sedán si ustedes quieren, y estos LDTs 2 que tenemos, o sea, son los vehículos que también siguen siendo ligeros, pero son más grandes. Pero eventualmente en el 2025 ya todos tienen que cumplir con la normativa similar. Ya no se hace distinción que tiene que ver con el tamaño y el peso del vehículo. Ese es un tema muy importante porque es la primera vez que lo hemos hecho. Anteriormente, siempre todas las regulaciones tomaban en cuenta las diferencias de las características de los vehículos. En términos de las emisiones de efecto invernadero, como el equivalente CO2, ayer les comenté, aquí va la tendencia. Estas son límites que se aplican a la flota del fabricante. Entonces, el fabricante, él va a introducir al mercado, vamos a decir, 10, 15 diferentes modelos, algunos menos, algunos más. Entonces, ellos, en términos de su flota, tienen que cumplir con la normativa. Pero vamos bien. Y aquí se presenta la tecnología que se está viendo presente en términos de cuál es la manera de que los fabricantes están cumpliendo con esta normativa. Y como les digo, para los ingenieros mecánicos presentes como yo o ingenieros automotrices, cuando hablamos de esta tecnología y la diversidad de ella, para nosotros es como si fuéramos un niño en la tienda de dulces, ¿no? O sea, es maravilloso, es impresionante explorarla.
Aquí tienen los diferentes modelos para que se ubiquen más o menos dónde anda la eficiencia. Y obviamente el gran brinco no se puede hacer ya con la combustión. Necesitamos el sistema eléctrico, ya sea el híbrido o el puro eléctrico, el de batería o el de celda de hidrógeno, de combustible de hidrógeno, ¿verdad? Entonces les dejo esa información. Y aquí ya vienen específicamente estas tecnologías que, como les digo, son maravillosas. Aquí ven el cambio que ha pasado de lo que se introdujo en el mercado en el 2014 y el 2019. Este es un reporte que los colegas de la EPA federal lo hacen cada año, así es de que si les interesa, lo pueden bajar. No ha salido el año 2020 todavía, pero ya viene, ese es el siguiente. Y como pueden ver, como les decía, en términos de motor, la tendencia definitivamente es la inyección directa. Se hacen los motores mucho más pequeños para que antes lo que tú hacías con 6 cilindros, ahora lo haces con 3. Nomás le pones un turbo cargador, un turbocharger, y te da más potencia, te da más rendimiento. Uh, um, Se está viendo también la deactivación de los cilindros, así es de que nosotros sabemos que si vas en un camino a, no sé, 50 millas por hora, vas bien en el camino, no ocupas 4 cilindros, puedes hacer eso con 2 cilindros. Los sistemas apagan 2 cilindros y opera el motor con la mitad. Ya habíamos hablado de este start-stop, que te digo, se para el vehículo, se apaga el motor, no hay emisión y en cuanto te toca la luz verde, se prende. Ya hablamos del híbrido. El diésel, en Estados Unidos, como les decía, nunca fue muy popular y yo creo que después del escándalo no va a ser. En Europa sí, por las diferencias culturales, las preferencias, como les decía, la necesidad por potencia y funcionamiento, todo eso. Los motores, la transmisión automática, que es maravilloso. Yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, la razón por la que tenía ventaja el motor manual es porque el motor automático no era tan eficiente. Ahora ya el motor automático ya es más eficiente que el manual. ¿Por qué? Porque le han añadido más, más, más gears, o sea, 6 speed, ya 7, ya hay algunos hasta de 10. Yo creo que ya no le van a poner más de 10 gears, porque obviamente ya el sistema se compleja, ¿verdad? Pero sí hay definitivamente un desarrollo maravilloso. Hay transmisiones que ya continuamente se varían, así es de que es impresionante. Y hoy en día sí, ya a la persona que quiere un vehículo manual, es porque les gusta ese, pero en términos de eficiencia, en términos de rendimiento, de mejoramiento, las emisiones ya no lo existen. Obviamente mucho detalle aquí, pero aquí también es bien interesante porque aquí les da cuál es la estrategia que cada fabricante de vehículos ha tomado ellos para cumplir con esta normativa. Entonces, simplemente esto se los presento como ustedes, información para que ustedes la examinen, los que quieran, pero nada más como por ejemplo, vamos a decir una compañía que ustedes puedan tener familiares. Vamos a decir, por ejemplo, la General Motors. Ellos han adoptado el 68% de su flota, le han hecho mejoramientos a la aerodinámica de sus vehículos en forma activa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay sistemas en el vehículo que se están cambiando dependiendo a la velocidad para manejar el flujo del aire, para bajar la resistencia y mejorar la eficiencia. En términos del aire acondicionado, ya hay ¿cómo se llama? Los asientos ya van ventilados para que se baje el requerimiento de ese sistema de aire acondicionado. 100% la General Motors ya le está poniendo glass o glazing, quiere decir vidrios ahumados para que se baje la carga solar, para que no se calienten tanto los vehículos. Hay menos necesidad del aire acondicionado, se bajan las emisiones. Coatings, o sea, pinturas que reflejan el sol, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, a mí me parece esta gráfica maravillosa porque en esta simple gráfica ustedes pueden dar entendimiento de qué estrategia cada compañía
de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus objetivos, han adoptado para cumplir la normativa. Es impresionante de mi parte porque, como les digo, nunca habíamos visto tanta tecnología tan buena. Y creo que obviamente, como lo habíamos hablado, es porque como la eficiencia no era la prioridad, nunca se habían enfatizado estas tecnologías. Ahora bien, esta es la gasolina que teníamos anterior, que todavía hay, de inyección, port fuel injection, ¿verdad? Que es lo tradicional, donde la inyección se hace no directamente al cilindro, sino al port. Uh, uh, la razón por la que se adoptó el motor de gasolina en vez de otro motor es que obviamente, aunque la combustión sea un poco menos eficiente, las emisiones son mejores, son más bajas. Entonces, relativo a un motor de diésel, por ejemplo, las emisiones del motor de gasolina es más limpio. Por eso se hizo tan popular para acá, para el motor ligero, para el vehículo ligero. En términos de la composición de la emisión, obviamente, es combustión a menos temperatura, a menos presión. La materia se presenta en términos de carbono orgánico, la mayoría, y hay un poco nada más de carbono elemental. El hollín, el material másico, PM, como lo quieran llamar. Ahora bien, como les decía, el futuro es la inyección directa. Le estamos pidiendo que el motor de gasolina se funcione como si fuera un diesel y obviamente el pastel de las emisiones se presenta, la emisión también se parece más a un diesel. Entonces, como les digo, aquí vemos ya que la mayor fracción es presente de carbono elemental, que es el hollín. Como les digo, se parece que sí es diesel. Hay obviamente muchos hidrocarburos y compuestos volátiles, los nitratos y los sulfatos. Y de ahí volvemos a que una estrategia, si pueden introducir una calidad de combustible donde tiene menos azufre, obviamente se va a eliminar la creación de este sulfato. ¿Ok? Esa fue la normativa de los vehículos ligeros. Ahora pasamos a lo que le llamamos los vehículos comerciales, los pesados, que estamos hablando de los más grandes, son estas, la clase 8 que le llamamos, pero obviamente empezamos de clase 2 a clase 8. Clase 2, 3 y hay algunas, hay hasta 3A, B y C, entonces es diferente. Pero esos son los vehículos pesados que obviamente son tan grandes los motores que tienen más emisiones, obviamente. Para presentar claramente la información, ustedes la examinan, pero obviamente la razón por la que el interés, como ustedes pueden ver, si vemos de dónde viene el NOx, la mayoría, el 31% viene de estos vehículos de diésel pesados, diésel y gasolina que son pesados. Hay otras contribuciones, las fuentes estacionarias, las industrias obviamente contribuyen, el equipo de agricultura que le llamamos off-road, o sea, el equipo de construcción, etcétera. Hay diferentes, pero obviamente como hay tantos motores de estos pesados, por eso se le ha puesto el énfasis. Hay que resolverlos ellos primero. Aquí se presenta simplemente la distribución en términos de las millas que viajan y las emisiones que se generan a función de los modelos, ¿verdad? Y aquí la relevancia es de que el modelo 2010 y más nuevo ya viene con los controles mejores, los controles de filtro de partículas, los controles de catalizador SCR del NOx, ¿verdad? Entonces, obviamente, la mayoría de los vehículos son más modernos, se usan más. Si tú tienes un vehículo ya de mucha edad, pues no es muy, no dependes mucho de él, no lo usan mucho, pero obviamente los vehículos de alta emisión, que son la fracción menor del parque, generan la mayoría de las emisiones. Entonces, por eso hay que tener presente los programas, los esquemas para lidiar con ese problema. Como les decía, el escándalo Volkswagen cambió completamente de la manera de que las autoridades quieren entender el rendimiento y la rendición, cómo se actúan los vehículos, los motores, y ahora se le pone el énfasis en estas emisiones a campo, a tiempo real, real world, el mundo real.
donde no solamente en el laboratorio, donde se hacen las pruebas a manera controlada, sino también en camino. Y aquí se ve que en el Axis X es la normativa y acá es la emisión de tiempo real. Y como ustedes ven, para un motor, para varios motores que cumplen con la normativa, con la regulación, puede haber un rango de emisiones a tiempo real que son muy grandes, ¿verdad? Desde 0.5, por ejemplo, a 2.5. Entonces, este tema ya viene, ya se está tratando, ya se adoptó la regulación aquí en California. Ya se adoptó la regulación aquí en California y la pregunta que nos queda, como les digo, el tema presente es si el gobierno federal va a dar el mismo paso. Sí lo van a hacer, pero necesitamos determinar si va a ser la regulación idéntica, si va a haber algunos cambios. Creo que aquí la plática, aquí simplemente es una gráfica para hacer ese punto otra vez, de que ahora, the name of the game, lo que se trata de hacer es las emisiones de tiempo real, de que el laboratorio siempre va a ser importante, la normativa, la homologación, los certificados de cumplimiento con las regulaciones siempre van a ser elemento muy importante, pero ahora ya no va a ser el único. Y definitivamente Europa, por buenas o malas razones, no sé, depende de su perspectiva, van teniendo el liderazgo. Y ahora vuelvo a la importancia de la capacidad de los laboratorios, como el laboratorio de la profesora Liliana y Santiago y los otros colegas, el rol de una universidad como la EPN, donde tienen ese laboratorio tan bueno del CIFSET, donde hay que hacer las pruebas, como decimos nosotros, trust but verify. Tener confianza, pero hay que verificar de que sí, se le cree que el fabricante te dice, el fabricante de vehículos de combustibles, de lubricantes, se está diciendo la verdad, pero tú te vas a convencer tú mismo. Y de ahí se necesitan estas capacidades tecnológicas de hacer pruebas. Laboratorios de todo, vehículos grandes, vehículos pequeños, de motos, de barcos, laboratorios donde se hace el análisis de los combustibles, donde se hace el análisis de los lubricantes, ¿verdad? Porque es la única manera que nosotros como autoridades nos podemos dar certeza de que se está cumpliendo con la ley. Y aquí también estas son capacidades, son recursos que se pueden usar para demostrar la factibilidad de la tecnología, como les decía. Aquí en estos mismos laboratorios es donde una vez que se nos ocurre una idea, se inventa la tecnología, la armamos, la fabricamos, la ponemos en un motor y a ver si de veras trabaja o no trabaja. Obviamente es importante inversión, ¿verdad? Pero entonces es cuestión de prioridades. Aquí simplemente es el punto que les hago. También tenemos, gracias a los colegas EPA, ya hay análisis cuantitativo que establece la contribución de estos motores pesados específicamente al ozono que se ve en el país, y es el mapa que lo ven ahí. Entonces, de ahí marcha la normativa, los requerimientos legales que nosotros le estamos poniendo a esta clase de vehículos, ¿verdad? Porque tenemos entendimiento de que son una fuente muy importante y aquí se demuestra con estos análisis de calidad del aire. Ya no son nada más de emisiones, sino esta es la calidad del aire que se presenta en nuestro país y de ahí el interés en bajar las emisiones. Electrificación también viene a estos, gracias pero sí se ve electrificación a este sector de vehículos pesados. Aquí está la normativa, ¿sí? y muy similar a los vehículos ligeros. La primera normativa a los vehículos pesados, a los motores pesados, no vehículos, a los motores pesados, la hicimos aquí en California en los años 80. La primera normativa se adoptó en 1986 y se aplicaba en el modelo 88. Y como ustedes pueden ver, obviamente, en esos tiempos la tecnología era diferente, la calidad de los combustibles no era lo mejor. Estamos hablando de 500 partes de azufre, que obviamente esos días esa era la tecnología más moderna. Conforme avanzamos a través del tiempo, se demuestra mejor tecnología, la calidad de combustibles mejora y ahora andamos ya con combustibles ya no de 500, sino de 15 partes por ppm de azufre, ¿verdad? Que obviamente genera
las características que ocupan los sistemas de catalizadores de control de emisiones para que operen de manera adecuada. Vuelvo a las notas de la clase del profesor Andrews. Bien interesante, ya aterrizando más en el tema de los combustibles. Aquí es bien interesante. Este fue un trabajo que se hizo en términos de que la válvula EGR, Exhaust Gas Recirculation, donde se hace el reciclaje de los humos de escape, esa estrategia es bien importante y fue una de las primeras tecnologías que se implementó antes de dispositivos. Y como ustedes pueden ver, el impacto a la reducción de la emisión NOx fue impresionante, fue de lo mejor. Y aquí lo que ven, se presentan diferentes tipos de combustibles que se usaron. Y obviamente es obvio, porque lo que hace la válvula EGR es le baja la temperatura de combustión pico y obviamente se generan menos dos. Pero como todos sabemos, la vida no es tan fácil. Se bajan los NOx, pero se incrementan el material particulado. ¿Okay? Es obviamente, pero el punto que les quiero compartir es esto, de que en términos del balance, una de las preguntas de ayer fue, ¿aplicamos combustibles limpios? ¿Aplicamos tecnología? Depende, ¿ok? Depende de las estrategias, las prioridades, los deseos, los recursos. Si se puede introducir un buen mantenimiento, un buen manejo, uso de esta tecnología de EGR, de la válvula, obviamente no importa, por muchos diferentes calidades de combustibles, te va a dar reducciones de emisión importante, ¿verdad? Y depende de cuál emisión les interesa más, ¿verdad? Pasando rápidamente, ya en más detalle, como les decía, para reducir ambas, el NOx y el material particulado, definitivamente va a ser el filtro o la trampa que captura las partículas y el reductor SCR, que es el NOx. Y para los químicos, ahí está la reducción, ¿verdad? Por eso se ocupa introducir la urea para que se baje la emisión NOx. Y es impresionante, estamos hablando de el material particular, se le baja de 99.9%, el NOx se le baja 85% al menos. Y lo que es más interesante es de que esta es normativa del 2010 y ya se está contemplando, vamos a hablarlo, una reducción adicional de otro 90%. Así es de que la tecnología sigue. Aquí sigue la demostración, igual, 95%, 99% de reducción de partículas. Aquí está la diferencia entre qué pasa si el motor no tiene dispositivo y qué pasa si le ponemos el dispositivo. Y aquí volvemos a la importancia tan clave que tiene que ver el contenido de azufre en esos combustibles. Vamos que un motor de generación anterior, como ya habíamos visto, la mayoría de la emisión es de este material particulado, carbono elemental, el hollín. Obviamente hay otros compuestos orgánicos, pero le ponemos el dispositivo, no solo la magnitud de la emisión se reduce, ¿verdad? Pasamos de 130 a 17. Hay reducción absoluta pero también la composición química de esta emisión cambia mucho. Y como ven aquí ustedes, la mayoría es el sulfato y por eso se necesita quitarle el azufre al combustible, porque ese azufre presente, ya sea en el combustible o en el lubricante, se va a oxidar y te va a generar emisión que se presenta como sulfato. Pero lo más importante es de que también va a envenenar el dispositivo de control. Entonces no lo va a dejar funcionar adecuadamente y de ahí que hablamos de estos requerimientos de que el motor moderno ahora ya viene con vínculo a específicos requerimientos de calidad del combustible. Si le quitas el combustible adecuado, ese motor no te va a rendir y no te va a controlar las emisiones, ¿verdad? Ayer se hizo una buena pregunta en términos de los aditivos que incrementan el octanaje de los vehículos. Ese motor necesita estar diseñado e integrado como sistema para operar con octanaje más elevado. Si tú le pones mejor octanaje a un motor que no está diseñado para eso, no te va a servir de nada. Entonces, por eso el vínculo de ambos.
la actividad de ese vehículo, el duty cycle, el ciclo de uso que se le llama, es definitivamente importante porque aquí, como ustedes pueden ver, hay definitivamente emisión que se presenta muy diferente, depende del ciclo. Entonces, por eso de ahí que se está haciendo mucho trabajo. Y la EPM es un buen ejemplo. Tenemos colegas, y ustedes tienen colegas, donde se ha hecho ya estudio de entender cómo se presentan los ciclos de uso de los vehículos en una parte como Quito, en un lugar como Ecuador, donde tienen ustedes tendencias tan difíciles para los motores, ¿verdad? Entonces, ese ciclo de uso tiene que tener examinación muy cercamente. Ahora bien, ya vamos a hacer la pauta para las preguntas, pero esto es bien importante. Este es donde nos encontramos en el presente día. Antes del 2010, el modelo 2010, la emisión del NOx era a 2 gramos por brake horsepower hour. O sea, a los motores se les limita la emisión, cantidad de emisión por unidad de energía del motor. El hecho porque un motor comercial grande se puede poner en una multitud de diferentes vehículos. Por eso no le hacemos regulación a nivel vehículo, hacemos a nivel motor. Entonces, antes del 2010 la emisión era de 2 gramos. Con el requerimiento que se implementó en el 2010, se hizo una reducción de 90%, ya que el modelo 2010 y más nuevo emite 0.2 gramos. Y hoy presente, el siguiente brinco que anticipamos es otra reducción de 90% otra vez. Así es de que ya los requerimientos para modelo empezamos en el 2024, pero en el 2027 ya va a ser una reducción menor de otros 90%. Quiere decir que esos motores van a emitir a no más de 0.02 gramos por brake horsepower hour. Entonces, esta es una buena pauta porque hay que reflexionar en lo que significa esto, de que la normativa nos ha dado la opción de empujar el desarrollo de la tecnología, hacerla más avanzada, encoplarla con calidad de combustibles mejores, con aditivos mejores, para que así se pueda implementar una reducción. Como les digo, dimos un brinco en 2010 de 90%, y en el 2027 vamos a dar otro brinco de otra reducción de 90%. Obviamente queremos que el gobierno federal nos siga y que adopte la misma regulación, el mismo requerimiento, para que así el beneficio sea a través de todo el país, no nada más en California. Pero en eso andamos ahora. Entonces, creo que allí hacemos el receso para que podamos tener tiempo para preguntas, Santiago. De acuerdo, Alberto. Entonces, ¿qué le parece si empezamos ya con la sección de preguntas? Adelante. Listo. Entonces, vamos a empezar con una pregunta que es bastante interesante y quedó pendiente el día de ayer. Y nos indica, ¿cuál considera que será el enfoque predominante a nivel mundial en el futuro de las regulaciones del material particulado en vehículos? ¿Masa, número o superficie? Y una segunda pregunta dentro de la misma. ¿Cuenta la EPA con estudios que correlacionen el número de partículas y su impacto, en este caso, el número de nanopartículas y su impacto en la salud humana? Si es que estos existen, ¿dónde los podemos obtener? Me van a disculpar, pero les voy a enseñar otra vez. Ese es el tema del libro que acaba de salir, así es de que si de veras quieren, este es lo más actualizado que este grupo que nosotros hicimos, porque tomamos de ese tema, de dónde están las cosas. Entonces, disculpen la promoción, no es eso, pero quizás las escuelas de veras, porque de eso precisamente tomamos, dónde están las cosas actualmente en este tema. Ahora bien, a la primera pregunta. Depende. Y depende de dónde están y cuál normativa se va a adoptar. Si Ecuador sigue en camino de seguir adoptando la normativa euro, allá sí ya se le controla la emisión en términos del número de partículas. Se le controla la masa y se le controla el número de partículas. Si hablamos de la emisión, el control del material particulado acá en Estados Unidos y en California,
Aquí no lo hemos controlado el número de partículas. Seguimos con simplemente controlar la emisión de material particulado en términos de masa. ¿Ok? Am, Ahí voy a dejar la respuesta porque obviamente es una respuesta que les doy controversial, como les digo, eso precisamente fue la contribución que hicimos al libro. Hay muy buenas razones por qué, y con todo respeto, obviamente no les estoy diciendo nada que a mis colegas en Europa no se los hemos dicho. Ah, Inclusive ellos revisaron el libro. Hay muy buenas razones por qué ellos han tomado ese camino. Ah, Nosotros también, obviamente, creemos que tenemos muy buenas razones porque hemos tomado un camino muy diferente. Al fin del tema, nosotros acordamos a no estar de acuerdo, simplemente, ahí lo dejo. Y sí, el otro aspecto de tu pregunta, sí, parte de ese proceso, parte de esos estudios, la EPA, nosotros por acá, muchas universidades, ya ha habido mucho estudio de correlación en términos de entendimiento de cómo se correlaciona la emisión masa y el número de partículas, cómo se correlaciona con no solo el número de partículas, pero también otras características, porque ese ha sido un tema de mucho interés, que empezamos a tratarlo a los años 2000. Entonces ya tenemos muchos años. Hubo como más de una década de investigación exclusivamente sobre todos esos temas. Así es de que la literatura publicada es muy amplia. Obviamente los invito a que la revisen a lo que les interesa, pero como les digo, hay importantes diferencias porque nosotros llegamos a concluir de que lo único que estamos de acuerdo es de que no vamos a estar de acuerdo. Entonces, con todo respeto, ¿verdad? A ustedes, como les digo, como la mayoría de los países están adoptando la normativa euro, entonces a ustedes no solo los invito, pero casi les digo con urgencia, necesitan estar muy al corriente con estos temas porque a ustedes vienen estos vehículos, estos motores, donde parte de la normativa que ustedes están adoptando va a traer este límite a las partículas, el número de partículas que se emiten. Listo, muchas gracias, Alberto. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos indican, ¿qué hacer para garantizar un elevado rendimiento de conversión en los catalizadores de 3 vías? Lo más importante es un buen sistema. Bueno, vamos a hablar. Ya hablamos del rol de la calidad de los combustibles. Lo primero que se tiene que asegurar, y esto lo vamos a tomar eventualmente en el tema, tienen que tener calidad de combustibles adecuadas, porque, y eso necesitan asegurarse ustedes a través de, tiene que haber alguien, y este es un rol que a mí me gusta mucho que las universidades como ustedes puedan cumplir. Tiene que alguien estar haciendo pruebas de los combustibles para que, si de veras se dice que el combustible tiene 15 o 50 partes por millón de azufre, que de veras eso se venda. Porque eh, si el azufre se presenta en el combustible, no va a dejar a ese catalizador operar adecuadamente. Entonces, tú puedes tener el catalizador de mejor calidad del mundo, pero si no tiene el combustible adecuado, no va a operar adecuadamente. La buena noticia es eso, que una vez, dice uno que se envenenan, pero no se destruyen, o sea, no se dañan, sino que se regeneran una vez que le pones combustible más limpio, entonces ya empieza a operar. Ya que te aseguras que tienes el combustible, la calidad de combustible adecuada, entonces lo más importante es el mantenimiento. Obviamente, el mantenimiento del vehículo, porque un mantenimiento, vamos hablando, un motor de gasolina de generación anterior, no el de inyección directa. La manera porque se van a incrementar las emisiones son simples, son dos. O anda operando con mezcla rica, o anda quemando aceite, ¿verdad? Porque por diseño, por definición, el motor a gasolina opera en el ciclo Otto, donde la mezcla adecuada es estoquiométrica y tiene el sensor lambda para eso. Entonces, por eso el mantenimiento es bien importante, porque si se te pasa más el combustible, si se te pasa el rendimiento en términos que está quemando aceite, eso va a afectar el catalizador
muy severamente. Entonces, como les digo, la calidad de combustible es lo principal y el mantenimiento parece catalizador de tres vías. Listo, aquí tenemos una pregunta bastante específica, pero interesante al mismo tiempo, que tiene que ver con cómo estamos nosotros calculando y estimando las emisiones en el Ecuador. Nos indican que al Ecuador, al no tener un PEMS para medir las emisiones en ruta real, lo que se está realizando es estimar las emisiones a partir del consumo del combustible y de los otros contaminantes con modelos como IBE y MUPS. ¿Qué sugerencia nos puede dar al respecto de estas estimaciones? Bueno, obviamente, no conozco el primer modelo, pero obviamente el MOVES, sí, y obviamente es buen modelo, porque anteriormente por acá en Estados Unidos y en California tenemos otro modelo diferente, pero son equivalentes. Pero antes teníamos otro modelo en la nación, la EPA tenía el MOVO y el MOVO ya se hizo el MOVES. Entonces el MOVE ha sido un mejoramiento muy importante. E inclusive no han parado, o sea, ya viene la nueva generación del modelo MOVES. Entonces obviamente ah, se anticipa que la estimación de la contaminación es mucho mejor a lo que podíamos hacer antes. Pero a todos los que hacen modelos, nosotros sabemos claramente que lo que se le pone al modelo, ¿okay? El input del modelo es lo más importante. Entonces, el MOVES no va a poder operar sin características locales. Si ustedes usan las que usamos por acá, obviamente las condiciones son muy diferentes. Entonces, va a haber incertidumbre de esas estimaciones. Um, pero yo quiero dejarlos con un poco más de impresión positiva, porque sí es cierto. Lo ideal sería tener un sistema PEMS, que ustedes lo van a tener las autoridades que tener para poder certificar la cumplimiento con la Euro, que tiene este requerimiento de pruebas a camino. Um, pero bueno, también hay diferentes sistemas PEMS y uno de los temas que yo personalmente he entablado ya por varios años con los colegas de allá de la EPM, específicamente del CIPSED, es de que cuáles son las opciones. Entonces, no hay necesidad de que tengan el sistema completo, si ustedes quieren. Nosotros tenemos, todos, digo, nosotros nos beneficiamos de que el mercado de estos instrumentos de medición a bordo ha estado incrementando y evolucionando de manera también impresionante, lo que quiere decir de que ya hay más equipos más pequeños, más portables, más simples de usar, que no ocupas mucho requerimiento. Entonces, definitivamente lo que me da a mí mucho gusto es de que la capacidad ahí la tienen ustedes en su universidad. Entonces, de manera, creo, relativamente económica, podían armar un estudio a hacer estas pruebas para, como les digo, al menos tener algún aseguramiento de que si un fabricante de vehículos se les presenta y dicen quieren introducir a su mercado de vehículos, vehículos que cumplen con X cumplimiento normativo, al menos tienen ustedes alguna capacidad para asegurarse que de verdad están cumpliendo, ¿verdad? Obviamente ese es el interés. Es la única manera. La medición, el estudio empírico, la experimentación, es la única manera que tenemos de asegurarnos que se están cumpliendo con las normativas, ¿verdad? Los modelos son muy buenos, pero obviamente tienen límite, ¿verdad? Entonces, como dice el dicho, no puedes manejar lo que no mides porque no sabes qué estás manejando, ¿verdad? You cannot manage what you cannot measure. Así es de que ya sea contaminación al aire, ya sea contaminación, las emisiones del humo del escape, desafortunadamente se necesita desarrollar um, e invertir en esa tecnología, ¿verdad? Y yo sé, como les digo, en una visita anterior, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con su rector y yo digo que obviamente no sé si es la misma autoridad, pero había receptividad de este concepto de que sí, una universidad como la EPM, con los laboratorios que ustedes tienen, podría ser un recurso nacional en hecho de que ustedes pueden jugar ese papel que si ustedes quieren, nosotros acá como gobierno lo jugamos, ¿verdad? No importa quién lo haga, lo más importante es que alguien tiene que asegurarse y poder hacer las pruebas.
Listo. Tenemos otra pregunta, Alberto. Nos indican la contaminación en el diésel, referida a material particulado y agua medido a través de la ISO 4406. ¿Qué influencia tiene en las emisiones y en la eficiencia de combustión en los motores de combustión interna? Sí, sí, sí. Obviamente, am, el material, lo que le llamamos emisión de material particulado, está definido por el método que tú usas para determinar esa emisión. Tú cambias el método y va a cambiar la cantidad. Entonces, el punto, el ISO es lo que acá se aplica a lo que llamamos fuentes fijas. Los métodos que se han desarrollado para las fuentes móviles, para los motores y los vehículos, vienen con métodos muy detallados en términos de gran detalle. Y eso nosotros como autoridades, cuando haces una normativa, tienes que incluir ese menú del método de cómo se hacen las pruebas. Entonces, obviamente, definitivamente tiene mucha influencia. E inclusive estos instrumentos que se están viendo como la PEMS, mucha investigación se ha hecho en el mundo en términos de cómo hacer el acondicionamiento del muestreaje de esos humos de escape para poder todos determinar cuáles son los límites y las normativas adecuadas. Como les digo, nosotros en los años 2000, California fue el único participante de Estados Unidos con los europeos cuando se estaba desarrollando esta normativa de las material particulado y específicamente del conteo de las partículas. Y los primeros años de todo ese esfuerzo fue puro de comparar diferentes instrumentos, diferentes métodos, cómo definir cómo se hace esta emisión. Y obviamente hay interés en traer vínculo en cómo le hacemos para determinar la emisión en el laboratorio de vehículos y cómo lo hacemos en el muestraje de contaminación en el medio ambiente, ¿verdad? Porque últimamente estamos hablando de eso, de lo que respiramos es lo que nos afecta a la salud, no lo que sale del humo de escape. Esa es una área, una línea de investigación y la literatura publicada es muy amplia, pero definitivamente le cambias el método, te va a cambiar la emisión. Ok, tenemos otra pregunta. Esta va un poco relacionada a la revisión técnica vehicular que se realiza en nuestro país. Nos indican que a los vehículos híbridos, en este caso en Quito, están exentos de la medición de emisiones contaminantes. Eh, ¿Qué opinión tiene respecto de esta medida? ¿Se Sí, acá recomienda también. seguir midiéndolos? Acá también, porque no, un vehículo híbrido, aunque trae motor, ese motor funciona muy diferentemente a un vehículo de combustión. O sea, por ejemplo, es bien interesante. am, hay diferentes tipos de vehículos, hay diferentes tipos de vehículos híbridos. O sea, por ejemplo, hay vehículos, ¿cómo les llaman? No me acuerdo la terminología que usamos en español, pero o sea, por ejemplo, la tecnología Toyota, el vehículo híbrido de Prius, ellos complementan el uso de el motor eléctrico, o sea, de la batería y el motor de gasolina intercambiadamente, depende del requerimiento, la demanda de la potencia. Lo que digo, um, se prende el motor eléctrico y si requieres más potencia, pueden también prender el motor de combustión. Y juntos se genera la energía necesaria para encontrar esa demanda que el manejador quiere del vehículo. ¿Me entiendes? Entonces, la tecnología Toyota usan el motor eléctrico y el motor de combustión integradas, ¿verdad? Entonces, por eso si le haces la prueba estática, inclusive si la pones en dinamómetro, ¿cómo vas a saber cuál es la demanda en ese motor, verdad? Entonces, esas pruebas que se diseñaron, vuelvo también, eso lo hicimos aquí primero hace muchos años, eso se diseñaron específicamente para un motor de gasolina, un motor de combustión interna, donde siempre se prende y es la única fuente de energía de potencia para ese vehículo. Un vehículo híbrido no se puede hacer la prueba porque obviamente no sabes cómo está operando ese balance entre la batería y el motor,
porque ese es sistema integrado, ¿verdad? E inclusive estos ciclos para estos motores de combustión ya están bien diferentes también. O sea, el ciclo clásico diésel o el ciclo clásico Otto, eso ya tienen otros ciclos que, bueno, nosotros los estudiamos, ¿verdad? Cuando estamos en la escuela, pero ahora ya se implementaron por buenas razones de eficiencia. Pasamos otro ejemplo. El General Motors, por ejemplo, tiene un sistema que es híbrido, pero ellos, la única función del motor de gasolina es como generador de electricidad. Así es de que el motor de gasolina no empuja al vehículo, sino que trae batería. Si ya se bajó la batería, el motor se prende, pero para cargar la batería, no para mover el vehículo. Entonces, obviamente, esa función, el ciclo es diferente, el rendimiento es diferente, la emisión va a ser diferente. Entonces, por eso se requiere el entendimiento de cómo se manejan estos sistemas integrados. Y como les digo, es tan costoso y tan complejo porque tienes dos motores, en vez de tener un motor, traes dos, el eléctrico y el de combustión, que están integrados. Ok, tenemos otra pregunta. Esta va relacionada a las emisiones frías. Nos indican. En el diagnóstico para obtener los valores de emisiones frías, en ella se puede observar, pregunta, ¿no? En ella se puede observar la presencia de fracciones orgánicas solubles S o F. ¿Qué porcentaje sería permisible en el lubricante, ya que se indicó que en motores antiguos era del 20%? Ok, ok. La motor de emisión fría sí se puede identificar la presencia de la fracción soluble que viene de los diferentes componentes. Pero el problema no es por el contenido de eso, el problema es de que como el motor, el combustible, el aceite y el catalizador están fríos, entonces no hay oxidación, no hay conversión. ¿Me entiendes? Entonces, el problema no es porque esa fracción se presenta, sabemos que está presente. Entonces, la estrategia que los fabricantes hacen para cumplir con la normativa es cómo se puede hacer para calentar ese sistema lo más pronto posible. Y obviamente hay diferentes estrategias. Se pueden poner calentadores, pero obviamente eso cuesta más, es más complejo. Se puede manejar cómo se hace el mismo proceso de combustión para que haya combustión muy alta, muy rápida. Obviamente le puedes poner más combustible para que la combustión se haga a mayor temperatura. Entonces los fabricantes, ya sabiendo que es importante esa fracción de emisión fría, le ponen mucha atención a cómo calentar ese sistema lo más pronto posible, porque una vez que calientas el catalizador a la temperatura de diseño adecuado, entonces sí ya funciona muy bien. Pero ese es el reto, de que mientras más frío está, más problema hay. Y aquí, entonces, obviamente viene la importancia de las temperaturas locales, ¿verdad? Obviamente, las temperaturas que nosotros tenemos en California van a ser muy diferentes a las que tienen en un vehículo, por ejemplo, en Minnesota, ¿verdad? Entonces, eso tiene que haber mucho entendimiento. Y por ahí la importancia de las emisiones reales, porque la prueba que se le hace para la certificación es dentro de un laboratorio en condiciones controladas, pero hay que entender cómo funciona en cuestión real, ¿verdad? En situación real. Pero definitivamente, hoy en día, si no hubiera emisiones frías, esas emisiones del humo de escape de un buen motor moderno son casi cero. La mayoría de las emisiones son esas cuando empieza el vehículo. De acuerdo. Ahora tenemos una pregunta un poco que va, si nos puede comentar cuál ha sido la experiencia de California o Estados Unidos, en este caso en la implementación de biocombustibles como el biodiesel. La hemos empujado muy fuerte, porque obviamente es buena opción, ¿verdad? O sea, nosotros estamos interesados a que los combustibles fósiles, el petróleo, lo dejemos en la tierra. Entonces hay que empezar a buscar alternativas. Y esto espero que tenemos tiempo y si tenemos que brincarnos algunas diapositivas, lo vamos a hacer porque me interesa tomar este tema, es muy importante. El biodiesel se ha empujado mucho
Es un reconocido combustible de bajo carbono, como les digo, vamos a hablar de esto. Obviamente, hay diferentes fuentes que se han promovido, se ha abierto un mercado para eso. Pero lo más interesante es de que obviamente ustedes conocen la desventaja del biodiesel es de que nos generó un incremento de las emisiones NOx. Entonces, el punto que se hizo es de que se le da paso a un, como les digo, el rol de las autoridades es, estamos jugando balance, ¿verdad? O sea, tenemos estos platos en el aire y queremos que ninguno se nos quiebre. Al darle el paso al biodiesel, que es muy buena estrategia para generar emisiones muy buenas de ciertos contaminantes, obviamente se reduce la huella de carbono, pero también nos generó este incremento de la emisión NOx. Y como les digo, ese es el peor dolor de cabeza. Entonces, se necesitó desarrollar estrategias adicionales para offset, o sea, para contrarrestar ese incremento que se le dio al uso del biodiesel. Así es de que es bien interesante el ejemplo del biodiesel. Como les digo, definitivamente nos aseguramos que tenemos tiempo mañana para tomar cuando menos. Obviamente no vamos a tener tiempo de todo. Con toda confianza les dejo la información. Inclusive después de mañana seguimos en contacto. Liliana ya sabe dónde nos encontramos. El compromiso de seguir con ustedes es sólido. Pero mañana apuntamos quizás algunos de los puntos más importantes y el resto de la información se las dejamos para que ustedes en su propio tiempo ya ahí las examinen o entre ustedes mismos se junten a discutirla, a debatirla, si ustedes quieren. Una pregunta adicional que tenemos, Alberto, yo creo que ya para ir terminando esta sesión, es ¿cuál es la influencia de la nueva tecnología de aceites lubricantes, tanto en las emisiones como en la eficiencia de los motores? Ya que estas nuevas generaciones de aceites lubricantes proclaman reducir el consumo de combustible en este caso. Como les digo, es muy importante por el hecho de que ya hoy en día no se habla de un motor solo, un combustible solo y un lubricante solo. Aquí se habla de sistemas integrados donde cada motor tiene requerimientos específicos de la calidad de combustible, tiene requerimientos específicos de la calidad del lubricante, los detergentes que se le ponen, los aditivos que se le ponen, el funcionamiento del rendimiento. Como les digo, se ha visto una explosión de la tecnología, de que en los años anteriores hablábamos de gasolina o diésel, el ciclo diésel o el ciclo Otto. Y ahora, hoy en día, hay un sinnúmero y este avance de la tecnología de inyección directa, que es fascinante, el rendimiento de los vehículos, de los motores, es a nivel de que es el vínculo entre la calidad del combustible y los aceites es muy estrecho. Entonces, los fabricantes no te diseñan un motor y ahí le dejan para ver qué combustible y qué aceite le ponen. No, no, no. Desde el primer día está el fabricante de lubricante trabajando con el fabricante de combustible y trabajando con el diseñador del motor, porque estos sistemas ya le hemos apretado el tornillo tanto, ¿ok? De la única manera que van a poder seguir haciendo mejoramiento en términos de las emisiones es por integrar estos tres componentes tan importantes lo más acertada posible. Por ejemplo, simplemente como un ejemplo, los motores del gas natural, ellos requirieron que se les pudiera inventar y diseñar e introducir lubricantes de baja ceniza, porque un gas natural también le identificamos emisión de material particulado y específicamente ultrafinas. Entonces, la ash, la ceniza que estaba en el lubricante, que la agarraron del otro motor, obviamente presentó problema. Y no sé con ustedes, pero por acá, de la manera que se introdució el gas natural, es agarraron un bloque de un motor a diésel y le pusieron al gas. Y obviamente no estaba optimizado. En la ingeniería, la optimización de los sistemas es muy importante. Y mientras más modernos, más avanzan los motores,
la optimización del motor, el combustible y el lubricante es principal. Listo. Muchísimas gracias a todos los participantes del día de hoy. Nos disculpamos nuevamente por los inconvenientes que tuvimos al inicio de la sesión y por lo cual nos retrasamos 15 minutos. Eh, Esperamos no tener este problema el día de mañana. Vamos a trabajar y hacer todo lo posible para que esto no ocurra y tener la mayor cantidad de tiempo para solventar sus preguntas. Eh, Muchas gracias, Alberto, por estar presente igualmente el día de hoy, por contestar con tantas ganas de estas preguntas súper interesantes de nuestros participantes. El día de hoy tuvimos una acogida de 475 personas. Igual, muchas gracias a todos por asistir. Sí, gracias, Alberto, y nos veríamos el día de mañana a las 6, ¿no? Claro, a las 6. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches.